Historia de la Revolución Argentina de 1966 y la industria azucarera. Exponer las causas de la llamada Revolución Argentina que llevara al general Onganía a la presidencia de la nación tiene sus dificultades. No hubo una causa ni una circunstancia especial que la justificara. A las 5 de la mañana del 28 de junio de 1966, de una fría mañana de invierno, fría tal vez por la indiferencia de la ciudadanía, los militares forzaron a Arturo Ilías a abandonar la presidencia y a hacerse ellos nuevamente con el poder. La tropa avanzó mientras los oficiales trataron de acercarse al doctor Ilías, lo que fue impedido por sus acompañantes, produciéndose forcejeos. El presidente, rodeado por sus colaboradores y amigos, va avanzando hacia la puerta principal del despacho. Entonces el doctor Ilías serenamente avanzó y repitió varias veces: sus hijos se lo van a reprochar. Mientras tanto, los efectivos policiales ocupaban el salón mediante el empleo de la violencia. Entre los golpes de Estado que se vinieron dando en la Argentina, seguramente este fue el más cantado y el más esperado. Había surgido dentro de las Fuerzas Armadas un consenso importante para la intervención al poder político para cuando la nación lo reclamase. Este gobierno, que subió al poder sin ataduras, compromisos ni pactos de ninguna clase, posterga urgentes soluciones con maniobras que no se justifican en este momento. La Iglesia y las fuerzas vivas también emitieron su opinión. Esperaban del nuevo gobierno una estabilidad y orden que no habían encontrado durante la presidencia anterior. A pesar de que era apenas de estatura moderada, Onganía transmitía un aire de autoridad. Aun cuando Onganía fue nombrado por la Junta Revolucionaria, dejó bien claro, desde los inicios de su gestión, que no compartiría las responsabilidades con sus camaradas. Entendía que ese no era un gobierno militar, por lo que excluyó a los militares en las actividades de la mayoría de los cargos públicos. El gobierno dio inicio a un proceso que se compone de 3 tiempos. El primero se concentraría en las cuestiones económicas, el segundo se encargaría de los problemas sociales y por último se encararía el tiempo político. Se comenzó con una devaluación anticipada del 40%, con la que se consiguió bajar la inflación, que había llegado a niveles muy preocupantes. Aplicaron una serie de medidas de austeridad como congelamientos de salario, controles de precios, reducción de las importaciones, menos la de aquellos bienes necesarios para la expansión empresarial. Entre las primeras medidas que tomó el gobierno estuvieron las destinadas a eficientizar el funcionamiento del Estado, y para esto se buscó disminuir el personal público y racionalizar la administración estatal. La aplicación de la política de racionalización de la administración pública comenzó por afectar a los trabajadores azucareros de Tucumán, a partir de la intervención de 8 gremios, aunque la respuesta popular fue notable, con sabotajes, paros, ocupaciones e incendios de cañaverales, no impidió los despidos y el cierre de la principal fuente de trabajo. El 21 de agosto del año 1966, por medio de la sanción del decreto Ley 16.926, se intervinieron 8 ingenios, llegando con el tiempo a ser 14 las plantas intervenidas. Según el gobierno de Onganía, se ponía en marcha en la provincia de Tucumán un nuevo programa de reestructuración agroindustrial, atrayendo al mismo tiempo capitales nacionales e internacionales para la instalación de nuevas y más modernas industrias
que habrían de ocupar la mano de obra desocupada por la industria azucarera. A los desocupados por la industria azucarera, el gobierno de Onganía les ofrecía ser parte del operativo Tucumán. Era enviarlos a Río Negro y trabajar en la cosecha de la manzana. La desocupación aumentó a niveles insostenibles, provocando incluso que muchos miles de trabajadores tuvieron que emigrar hacia otras regiones del país, como trabajadores golondrinas. Se estima que el número de desocupados en esa época fue entre 150.000 y 200.000 obreros desocupados. El sindicalista de Fotia, Atilio Santillán, mantuvo una política muy combativa, se caracterizó por su oposición frontal a la dictadura de Onganía. Se opuso a las decisiones del operativo Tucumán y tampoco estaba de acuerdo que hayan desplazado del sindicato a los delegados que pertenecían a los ingenios cerrados. Los obreros querían recuperar las fuentes de trabajo. La situación ya no daba para más. Los obreros de los ingenios hacían ollas populares, se quedaban a dormir en las fábricas, reclamaban todo lo que podían, hasta que los gases lacrimógenos y los bastones largos ocupaban el territorio. Pocos días después, las balas policiales mataron a la joven Hilda Guerrero de Molina en las inmediaciones del ingenio Santa Lucía. Fue un 12 de enero. Una joven obrera se convertía en la primera víctima mortal de la dictadura de Onganía. El desgaste, el cansancio de la situación económica, el cordobazo, el secuestro, el asesinato del ex dictador Eugenio Aramburu por parte de los montoneros, hizo que el gobierno del general Onganía llegara a su culminación. En mayo de 1973, con la llegada de Héctor Cámpora al gobierno, Atilio Santillán recuperó la conducción de la Fotia. Sin embargo, los ingenios cerrados siguieron poblados de malezas, vidrios rotos, puertas herrumbradas, trapiches destruidos, rodeados de caseríos silenciosos, que antes eran de los trabajadores de la industria azucarera. Aquellas sirenas mañaneras se encontraban en silencio.